Hola, ¿me das hoy 25 minutos de tu tiempo? Estoy seguro que va a valer la pena. Quien lee la Biblia superficialmente afirma que ella rebaja a la mujer. Pero cuando leemos la Biblia no solamente debemos considerar el contexto del texto que leemos, sino que también el género literario. Hoy vamos a leer del libro de Ruth, que es uno de los libros de historia, o sea, una narrativa. Y en la Biblia la narrativa, por lo normal, no es imperativa. O sea, todo el contrario, más bien revela el lado oscuro de la cosa. A diferencia de los cuentos de hadas, las historias bíblicas son realistas y revelan las debilidades de sus héroes para que podamos aprender. El libro de Ruth también podría llamarse Noemí o Naemí. Ella aparece 21 veces, Ruth apenas 11 veces. Pero Ruth es más especial. En primer lugar, por ser el nombre de una mujer en el Antiguo Testamento. Pero más que todo, ¿qué mujer? Es una no judía. Dios mira a todas las personas, también en el Antiguo Testamento. Y después, es el único libro en todo el Antiguo Testamento que lleva el nombre de un antepasado directo de Jesucristo. Un comentador dice, es notable que una mujer gentil se case con un israelita renombrado, o sea, Boaz, que es a su vez descendiente también de una otra gentil. ¿Te acuerdas de Rahab, la prostituta de Jericó? Que por gracia de Dios fue injertada en el linaje de Jesucristo. Jesús mismo en el Nuevo Testamento trata a las mujeres con honor, pero también los libros del Antiguo Testamento lo hacen. A pesar de un tiempo patriarcal, por causa del pecado y del hombre, siempre las trata con dignidad. Piensa simplemente cuántas mujeres el grande Moisés debería estar agradecido. En primer lugar, las parteras, que le perdonaron la vida. Después, su madre, que lo escondió durante 3 meses. Después, la hija del faraón, que al contrario del mandamiento de su padre, lo acogió, sabiendo que era un niño hebreo. Después, su hermana, que dedicó su vida para educarlo. Y finalmente, su esposa, que no solamente ha sido clave en el llamamiento en su vida, sino que también en todo su ministerio, incluso una de las veces evitando que él fuera muerto. Yo no sé tú, pero yo estoy muy agradecido a Dios por las mujeres que fortalecieron mi fe. En primer lugar, mi madre, que falleció este enero. Ella me enseñó a buscar a Dios. Lo que ella dejó en mi vida fue eso, buscar a Dios. Pero también mi profesora de escuela dominical, Zilda, una mujer que siempre preguntaba, ¿qué dice la palabra de Dios? También Helga, mi líder de los latinos durante tantos años. Y finalmente, y principalmente, Fanny, mi esposa, que durante 21 años tanto me ha enseñado con la gracia de Dios y hemos aprendido juntos. Ha sido una escuela bíblica de más de 20 años, literalmente. Así que hoy también vamos a aprender algo importante de una mujer. Lo siguiente, ¿puede Dios enderezar nuestras decisiones erradas? Mi tema es levantarse de decisiones equivocadas. Tal vez tú estés en una de esas crisis, una situación sin salida. Y tener culpa en la situación hace todo mucho más peor, ¿no? ¿Ha terminado Dios contigo? ¿Será que Él llegó al final de sus posibilidades? Ruth dice que no tiene que ser así. Ahora el libro de Ruth comienza y termina con Noemí. Ella es claramente el personaje principal de la historia. Ella se va al extranjero donde pierde todo y regresa con su nuera, que debería haber sido una enemiga odiada, pero gracias a la dirección de Noemí, Ruth no solo es bienvenida en Israel y se le da una familia, pero ¿qué familia? Ella se convierte en la bisabuela del rey David y una de las 4 mujeres mencionadas en el linaje
de Jesucristo. Y Noemí también es injertada en Cristo gracias a ella. Pero el camino hacia esto comenzó con una decisión que estaba condenada al fracaso desde un principio. Ese es mi primer punto. Decisiones que están condenadas al fracaso desde el principio. Si tienes tu Biblia, te pido que la agarres y abras en el libro de Ruth, que está después de Jueces y antes de Samuel. Y vamos a leer Ruth 1, del versículo 1 al 2. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, o sea, como extranjero, dice el original, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. El libro de Ruth es el puente de la época catastrófica de los jueces que gobernaban la tierra y la época de los grandes reyes, como el rey David y Salomón, que vienen en el libro de Samuel después del libro de Ruth. Ahora, la vida familiar en el Antiguo Testamento era catastrófica, muy mala. Y aquí el padre de familia, Elimelech, su nombre significa mi Dios es rey, toma con Moab una decisión que contradice completamente su Dios y rey. ¿Una decisión machista? Posiblemente, pero Noemí, su nombre significa mi amorosa, revela también su propio orgullo en esto todo. En el versículo 21 ella va a decir, salí completa, pero el Señor me trajo a casa vacía. Les iba bien, pero con Moab tomarían una decisión fatal para la familia, una muy mala inversión. Dejar Belén, que significa casa de pan, en Judá, que significa adoración, para establecerse en la zona de Moab, que significa incesto con el padre, aunque sea solo como extranjero, como inmigrante. Como Lot, que solo montó sus tiendas frente a Sodoma y pensó que podía mantener cierta distancia del sistema pecaminoso, pero pronto ya tenía una casa en medio de la misma ciudad. No sabemos qué les hizo ir a Moab, a territorio enemigo. Eventualmente está implícito en las palabras, en los días en que los jueces reinaban o dirigían la tierra hubo hambre, que fue principalmente un tiempo de hambre espiritual, donde cada uno hacía lo que era correcto a sus propios ojos, la frase que determina el libro de los jueces. Así también termina en el capítulo 21, versículo 25, justo antes de Ruth, en la misma página tal vez, en tu Biblia. Es que siempre que su pueblo se apartaba de Dios, y durante el tiempo de los jueces muchas veces, Dios tenía que educarlos como padre, ya fuera con guerra y enemigos que los subyugaban o con hambre. Las tarjetas amarillas de Dios son múltiples. Posiblemente por eso sus hijos tenían un significado de nombre completamente diferente al de sus padres. Mahlón significa enfermedad y Kilión significa debilidad. Tal vez fueron 2 factores entonces. Uno tiene dinero y posibilidades, así que ¿por qué tolerar la educación de Dios bajo hambre en el tiempo tan malo de los jueces? Mejor ir al mundo. ¿Cuántos no piensan así? Pero Romanos 12:2 dice, no os conforméis con este curso del mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que podáis probar la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. El propio Moab nació de una tragedia, cuando Lot y sus hijas se escondieron en una gruta por la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ellas pensaban que el mundo iba a terminar, que eran las únicas que sobrevivieron a esa
gran crisis y así que emborracharon a su padre y engendraron 2 hijos con él. Ambos se convirtieron en enemigos mortales de Israel después. Amón y Moab, el fundador de la tierra de migración de Noemí. Es devastador, ¿no? Como las hijas de Lot aprendieron los costumbres pecaminosos de Sodoma. Moab como pueblo era tan malvado que Dios no dejaba entrar a ninguno amonita o moabita en su congregación. Éxodo 23, versículo 4. Ellos hicieron pecar a Israel en el desierto de tal forma que en un solo día murieron 23,000. Pero primero en estos versículos nada suena negativo, ¿verdad? Todavía no. La mayoría de nosotros conoce la tensión que trae el cambio, ¿no? La incertidumbre. ¿Será que va a dar cierto? ¿Debería dejar la escuela? ¿Cambiar de trabajo? ¿Independizarme? ¿Será que sigo teniendo la pareja correcta para casarme? ¿O será que mi pareja en el matrimonio todavía sigue siendo la correcta? ¿Debo atreverme a probar algo nuevo ahora que me voy a jubilar? ¿Debo cambiar de iglesia? ¿Qué factor es decisivo en estas cuestiones? Eventualmente te enfrentas en una decisión o a una decisión como una de estas. No cometas el mismo error que Noemí. Si ella hubiera buscado a Dios en oración y en la palabra, se había dado cuenta, más tardar al leer la Biblia, que Moab imposiblemente sería la voluntad de Dios. Y tú también puedes así evitar mucho dolor en tu vida. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Cómo lo sabes? Decisiones en contra de la palabra de Dios están condenadas a fracasar desde un principio. Solo traen pérdidas. Ese es mi segundo punto. Decisiones que solo traen pérdidas. Vamos a leer los versículos 3 y 5. Ruth, capítulo 1, versículo 3 al 5. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kilión, quedando así la mujer, o sea Noemí, desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Cuánta emoción hay en estas pocas frases? Sobre todo dolor. El marido de Noemí muere, lo cual es bastante trágico, pero además esto en una tierra extranjera, ajena. Y esto como mujer. ¿Qué derechos tiene ella todavía? ¿Quién va a defenderla? Ah, sus hijos. Y ambos se casan. ¡Qué alegría! No, es una falsa seguridad, porque con moabitas no se les era permitido casar. No se corrige un error cometiendo un otro error, ¿cierto? ¿Por qué no ha vuelto Noemí? Sus hijos hubieran recuperado la herencia, pero ambos mueren sin herederos. 3 mujeres solas en tierra ajena. Noemí revelará su corazón y heridas profundas más tarde en el versículo 20. Dice, no me llamen Noemí, sino Mara, porque el Todopoderoso me lo ha hecho muy amargo. Es un juego de palabras. Noemí, la amable o la dulce, que también se puede traducir así, se ha vuelto amarga. La pregunta es, ¿por qué Dios ha permitido esto? Pero intentemos parafrasear el libro de Ruth de la vista de Dios, de su punto de vista. Podría ser que Dios el Rey dejara que su amada fuera a Moab para que allí muriera toda su enfermedad y toda su debilidad, y también dejara allí a su terquedad, que es el significado de Orpa, el nombre de la nuera que se va a quedar, para recibir una nueva compañera, el significado de Ruth, la cual la traería de vuelta para injertarla en Cristo.
Nosotros conocemos el happy end. Noemí recuperará su tierra, y cuando Ruth se case con Boaz, él mismo no solo es rico, sino que ellos van a tener un hijo, pero según la ley, es hijo del difunto marido de Ruth, de Mahlón. Eso lo vemos en el capítulo 4, versículo 10. Por lo que la herencia sí vuelve finalmente a la familia de Noemí. Leamos lo que las vecinas le dicen en el capítulo 4, al fin del libro, los versículos 14 y 15. Ruth 4, 14 y 15. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Yahweh, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¡Qué afirmación a favor de las mujeres! Pero ¿quién de nosotros no sabe lo amargo que es tener que comer el fruto podrido de nuestras malas decisiones? ¿Quién de nosotros no ha sufrido bajo decisiones fatales? Y todos somos muy buenos, ¿verdad?, en disculparnos con las circunstancias, otras personas o lo clásico, con Dios. Como Noemí, el Todopoderoso lo hizo muy amargo en mi vida. Tal vez no hemos esperado el cónyuge correcto. O cambiamos de trabajo en vez de cambiar nuestra mala actitud. O nuestras decisiones también pueden ser atrapadas en una crisis inesperada como la del corona. Eventualmente decisiones orgullosas nos han hundido en la ruina financiera. Esto sucede hasta a cristianos. Si Dios los tiene que corregir, educar, va a permitir situaciones como estas. Hasta que nuestras oraciones cambien de Señor, muda esta situación, cambia a esa persona, en Señor, desde que tú estés con nosotros estamos satisfechos. Aunque tú no cambies circunstancias exteriores, por favor cambia nuestro corazón. No dejes que tus propias decisiones erradas o las que han sido tomadas por encima de tu cabeza, no dejes que ellas molden tu imagen de Dios negativamente. No te vuelvas amargo contra Dios. No puedes sacar a Dios de la ecuación. Él permitió esta situación, sí, pero la pregunta es ¿por qué? Un factor crucial para salir del fracaso es reconocer tu propia culpa, tu parte en ella, arrepentirte. Y a menudo esto es lo único que Dios espera para poder intervenir en tu vida. Pero no intentes arreglar un error cometiendo otro. Solo en la voluntad de Dios vas a ser feliz. Si el Padre permite decisiones equivocadas y pérdidas, es para educarte, para que regreses. Ese es mi último punto. Decisiones que obligan a volver. Leamos en Ruth 1, los versículos 6 y 7. Ruth 1, 6 y 7. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Yahweh había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Hasta aquí. Este es un muy buen ejemplo de cómo la palabra de Dios fluye, incluso ya antes en esos tiempos. Les interesaba a los gentiles en particular cómo Dios operaba con Israel. Y se supo que Yahweh, aquí la primera de 18 veces que el nombre de Dios aparece en el libro, después de permitir hambre, ahora visitó a los suyos con pan. El profeta lo pone así: vamos, volvamos al Señor. Él nos ha herido, pero también nos vendará. Osea capítulo 6, versículo 1. Samuel, si es que es él el autor del libro de Ruth, utiliza otra vez un juego de palabras.
Dios visitó a Belén, o sea, a la panadería, y les dio pan. O sea, Dios vino y trajo pan a los panaderos. Así es a menudo la educación de Dios, ¿no? Él nos quita en lo que uno más confía, lo que es más natural de uno, porque se ha olvidado de que todo depende de la gracia de Dios en la vida. Noemí ha aprendido esta lección. Amargamente sí, pero seguramente, por lo que regresa. Al seguir leyendo vemos cómo Orpa decide quedarse atrás. Solo Ruth va a ir con Noemí. Algo incomprensible, de verdad, porque ¿por qué querría vivir ahí en primer lugar como viuda empobrecida y en segundo como moabita en un territorio enemigo? Pero ella dice en el versículo 16, donde quiera que vayas, iré. Tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Esta es una poderosa demostración de la gracia de Dios. No que haya querido quedarse con la suegra, ¿verdad? También necesitamos gracia de Dios para eso. No, broma aparte. Pero es que Dios sí deja entrar a moabitas. Si Ruth se convierte, es porque Dios la atrae a sí mismo. De otra forma, es imposible la redención. Y a Ruth le dirán, se te dará recompensa completa del Señor. ¿A quién has venido? Ruth 2, versículo 12. Los planes de Dios son tan multifacéticos. Dice que todo opera para bien de los que aman a Dios. Romanos 8, 28. Y también aquí, porque aun cuando David, años más tarde, el bisnieto de Ruth, se tiene que esconder con toda su familia por causa de Saúl, va a tener que huir a Moab. Muerte segura. El futuro rey en Moab, vamos a matarlo ahora ya y nos vamos a tener problemas más tarde. Pero no, gracias a su bisabuela lo recogen. Los Salmos 57 y 142 fueron escritos allí, en Moab, por David. En el sufrimiento a menudo surgen los más bellos poemas. En la vida no es decisivo si vamos a caer. En eso todos somos iguales, todos caímos. Lo decisivo es si nos volvemos a levantar. Proverbios 24:16 dice, el justo cae 7 veces y se levanta, pero los malvados caen en desgracia. O sea, los cristianos pueden sufrir problemas 7 veces. Ese es el número divino, 7. Pero nos recuperaremos siempre, cada vez. Pero el que no es de Dios, el que no es suyo, puede caer en la ruina por una sola desgracia. Es hora de que te levantes y de regresar. No esperes. En Cristo, en la cruz, Dios aplacó toda su ira contra de nuestras transgresiones, de nuestro pecado. Y Él es como el Padre que espera porque sabe que su Hijo pródigo va a volver. Así que, cristiano, levántate y corre hoy hacia el Padre. Para superar el fracaso y la pérdida por decisiones erróneas, tenemos que volver a Dios. Dios puede convertir nuestras malas decisiones en bendición. Dios escribe recto sobre líneas torcidas. Ruth y Noemí no son solo una hermosa historia de escuela dominical. Todos aprendemos mucho de estas dos mujeres. Sí, también y especialmente adultos machistas. El libro de Ruth en una frase podría ser, a través de una crisis, una mujer promedio y su familia desgarrada recibe un significado eterno. Y eso porque volvieron y comenzaron a ordenar cada paso según la palabra de Dios. Esta es la garantía de tu éxito.